El sol se hunde bajo, echando un tono rojo sangre a través del Coliseo. Sus sombras se extienden por largo tiempo sobre las arenas de la arena. Los ecos de la batalla todavía suenan en el aire. 3 vidas derribadas en un momento de salvaje victoria. La multitud ruge como una bestia. Su hambre nunca se sacó. Entre ellos, el emperador, sentado en su silla dorada, levanta la mano en aprobación. El espectáculo ha terminado, pero para un guerrero, la verdadera recompensa solo está empezando. Esto no es una historia de heroísmo. Esta no es la fantasía de Hollywood. La verdadera historia se desarrolla en el humilde y mojigata vientre del Coliseo, en cámaras escondidas muy debajo de la vista de la multitud. Es un lugar de susurros oscuros, donde el botín de la guerra toma una forma retorcida y macabra. En el mundo de la antigua Roma, los vencedores en la arena recibieron no solo oro o gloria, sino algo mucho más oscuro, mucho más perturbadora en seres humanos. Las mujeres encadenadas, aterradas, despojadas de su identidad, ofrecían como premios, en una tradición ritualista y brutal, eran el botín de la conquista, los trofeos olvidados de un imperio cruel. Bienvenidos a un capítulo de la historia que ha sido borrado por el tiempo, escondido detrás de capas de mito y de reabastecimientos desinfectados. Aquí, en el corazón de Roma, la brutalidad se convirtió en una institución y la violencia era un espectáculo público. Los gladiadores, hombres díjase, entrenados para matar, fueron recompensados con algo mucho más siniestro que meras riquezas. Se les dio vidas humanas, convertidas en juguetes por el insaciable apetito del imperio por la dominación. No fue solo un crimen, sino un rito, una práctica tan antigua como el imperio mismo. Roma, la tierra de la gran filosofía, la arquitectura monumental y las conquistas impresionantes, tenía un lado más oscuro, uno que pocos se han atrevido a explorar. Este no era el imperio de libros de texto o cine con honor. Esta era una sociedad que convirtió el sufrimiento humano en una transacción cotidiana. Las mujeres de tribus conquistadas, Cauchivaos, Gigalia, Hegemonía, Gran Bretaña y más allá, se convirtieron en meros objetos, despojados de sus derechos, su dignidad, su humanidad, mientras fueron arrastrados a las cámaras oscuras del Coliseo. Aquí, no eran más que premios, entregados como recompensas a los gladiadores que lucharon y sangraron por la diversión del emperador. Los antiguos historiadores, aquellos que documentaron el ascenso y la caída de Roma, no se alejaron de esta triste realidad. Juvenal, el satirista mordido, impidió sus pensamientos sobre el asunto con una precisión escalofriante. En su sexta sátira, se burló de la práctica, no con la esperanza de terminarla, sino con una sombría renuncia al mundo en el que prosperaba. Estas mujeres, arrancadas de sus casas, de sus familias, no eran más que un botín de guerra, sus cuerpos ofrecidos como el premio final. En una sociedad donde el poder era la ley. Pero no era solo Juvenal. El historiador Suetonias, cronista de los Césars, escribió la tradición con un destacamento frío, como si no fuera diferente de cualquier otra tarea administrativa. En los intestinos del Coliseo, donde el hedor de sudor y sangre colgaban pesado en el aire, los gladiadores se pararon ante las tabletas de bronce, enumerando sus recompensas: dinero, vino o quizás una mujer humana. No se requiere oro, no hay negociación, solo un hombre que había sobrevivido a la arena y una mujer cuyo destino había sido sellado por el agarre de hierro del imperio. La tradición de Victoria Carnales, la victoria de la carne, era tanto parte de la vida romana como de los mismos juegos. Pero estas recompensas no nacieron del triunfo del gladiador solo, eran producto de la construcción del imperio. Una victoria romana no era meramente conquista, era sobre romper el espíritu de los vencidos. Los enemigos de Roma tenían que ser aplastados, no solo por la fuerza de las armas, sino por la degradación de sus mismas almas. Y nada envió un mensaje más profundo
que convertir a sus mujeres en objetos de deporte. Estas mujeres no eran prostitutas, no eran voluntarios, eran prisioneros trafios de higuera, despojados de cualquier derecho, autonomía, humanidad. Sus vidas ya no importaban, eran objetos a ser utilizados, su parte sufriente de una máquina bien engrasada y brutal que atravesó el imperio con una aterradora eficiencia. Esta era la política de Roma, no oculta en vergüenza, sino tejida en la tela de su vida cotidiana. Cada conquista alimentaba este sistema. Con cada victoria, llegaron un nuevo lote de cautivos en mujeres de cada rincón del imperio, esperando ser catalogadas, inspeccionadas y, si se eligieron, entregadas a los gladiadores victoriosos. Estas mujeres, a menudo de la aristocracia tribal, no eran campesinas comunes, eran hijas de jefes, esposas de guerreros, quienes alguna vez habían tenido el poder, que habían luchado por proteger sus hogares y familia, y ahora no eran más que ganado, desfilado ante los brutales campeones empapados de sangre que se habían ganado el derecho a reclamarlo. El historiador romano Cassius dio cuenta del destino de las mujeres dacianas después de la conquista de Trajan. De Dacia, en 106, dece a miles de dacianos. Las mujeres nobles incluidas fueron llevadas a Roma, su destino sellado en el Coliseo. En medio de 123 días de juegos, su castigo no fue meramente la muerte, fue humillación pública. Y peor aún, el conocimiento de que sus cuerpos eran ahora propiedad de Roma no fue un incidente aislado, no era una quirk de la regla de un emperador, era sistémico, arraigado. El poeta Marshall lo describió sin duda, observando cómo los gladiadores, después de la victoria, fueron llevados a las celdas de detención donde las mujeres fueron mantenidas. Algunos seguían vestidos de ropa desnuda que habían usado cuando se capturaban. Otros eran lavados, preparados para ser presentados como premios. El gladiador, el vencedor, en un mundo donde la supervivencia era todo, elegiría su premio, su cautiva, y ella sería arrastrada a las cámaras de recompensa. Estas cámaras no fueron improvisadas, fueron cuidadosamente construidas partes de la arena, no diferente de los túneles donde se mantuvieron los leones, o los mecanismos que elevaron a los gladiadores a los fosos de combate. Las habitaciones estaban amuebladas con bancos de piedra y anillos de hierro, un espacio frío y aterrador, diseñado no para la comodidad, sino para la eficiencia. La evidencia arqueológica ha confirmado la existencia de estas cámaras, su diseño tan meticuloso como el resto de la infraestructura del campo, la selección de mujeres como premios, el procesamiento de cautivos, no es más que burocrática. Estos actos de violencia, estas transacciones de vidas humanas, fueron registrados en libros mayores, firmados por funcionarios, catalogados con fría precisión. A las mujeres se les dio números, edades y orígenes, sus cuerpos no diferentes de los envíos de grano o ganado en el que se confiaba el imperio. Este sistema, esta ofrenda ritualista, no se trataba solo de gratificar los deseos de los gladiadores, sino de hacer una declaración. Roma, en su incansable búsqueda de dominio, quería mostrar al mundo que podía romper a cualquiera. Y allí, en el vientre del Coliseo, debajo de los ojos vigilantes del emperador y de los miles que animaban de las gradas, ese poder se mostró con brutal claridad. El mensaje de Roma fue claro: sus hombres pueden morir, pero sus mujeres vivirán solo como nosotros decidamos. Las multitudes de arriba cantando fervientemente, desconociendo el verdadero horror que se desarrollaba bajo sus pies, animarían a los gladiadores mientras se acercaban a la arena, sangrienta pero victoriosa. Sin embargo, no fue el choque de armas lo que selló el destino del gladiador, no, fue la elección que vino después, en las entrañas del Coliseo, donde las mujeres, rotas y esclavizadas, esperaban su turno para ser reclamada. Las cámaras debajo del escenario no eran lugares de indulgencia secreta, eran, por así decirlo, otro engranaje en la máquina del espectáculo romano,
Una máquina que moldea a los humanos vive en polvo con escalofriante eficiencia. En este caso, las mujeres se redujeron a meras mercancías, catalogadas como grano o ganado. La aprobación del emperador fue grabada en la misma arquitectura del Coliseo, donde cada victoria se encontró no solo con aplausos, sino con el conocimiento innegable de que estos trofeos humanos, mujeres de tierras conquistadas, debían ser entregados sin duda. La brutal tradición de Victoria Carnales no era una nota secundaria, era una parte central de la identidad pública de Roma. Fue como el imperio recordó al mundo que estaba en control, y su poder llegó más allá del campo de batalla y a los espacios más íntimos de sus enemigos. Las recompensas eran rituales, calculadas. Cada gladiador se paraba frente a una lista. Sus opciones se pusieron desnuda: dinero, vino, cama suave para la noche, o una mujer humana, cuyo cuerpo se le daría como un botín de victoria. El proceso era frío, burocrático, no había lugar para dudar, y las mujeres, despojadas de toda dignidad, fueron llevadas de sus celdas de retención para enfrentar cualquier destino que les esperaba. Esto no se trataba solo de los gladiadores, no. Este sistema necesitaba más que solo luchadores. Requiere el silencio del imperio mismo. Exigió complicidad de los mismos ciudadanos que llenaron los asientos del Coliseo, que observaron con ojos ansiosos cómo se destrozaron vida, ya que las mujeres se vieron reducidas a nada más que carne para tomar. El imperio, en toda su grandeza, había tejido crueldad en su tejido social, y cada ciudadano, cada senador, cada espectador desempeñaba su papel. Séneca, filósofo que no era extraño a los horrores del imperio, una vez describió el efecto escalofriante que los juegos tenían en el alma. Sus palabras, escritas con un temblor de consternación, revelaron la insidiosa de la crueldad romana. En sus cartas a Lucilio, describió cómo, después de presenciar las ejecuciones del mediodía, volvió a casa más depravado que cuando se había ido. Confesó que era más codicioso, más cruel, más inhumano por lo que había visto. Lo que una vez fue insoportable se normalizó, y mientras los juegos continuaban, también lo hizo la degradación del espíritu humano. No fueron solo los gladiadores o los prisioneros los que fueron afectados. Todo el imperio había sido formado por esta brutalidad. La indiferencia al sufrimiento humano, ahora tan arraigada que ya no agitaba la protesta. Lo que es más inquietante, sin embargo, es la indiferencia casi clínica de los intelectuales del imperio. Mientras algunos, como Juvenal, se burlaban de la práctica en sus escritos satíricos, no pidieron su fin. En cambio, destacaron la hipocresía del sistema. La noción de que el imperio, que se enorgullecía de traer la civilización a los bárbaros, podía revelar en tal depravación. Las palabras mordedoras de los menores fueron agudas, pero no fueron una petición de cambio. Eran un reflejo del mundo en el que vivía, un mundo donde la brutalidad era solo otra parte de la vida. Sus sátiras no buscaban despertar la indignación moral, simplemente reconocieron la crueldad como parte de la condición romana. Suetonius, cronista de los Césars, también registró el sistema de recompensas con el mismo destacamento frío. No hubo condena, no hubo sentido de conflicto moral. En los registros se indicaba simplemente lo que se había hecho, cuántas mujeres se habían ofrecido a gladiadores victoriosos, y el mecanismo por el que se realizaban esas transacciones. La crueldad de Roma fue puesta a la luz, pero no fue cuestionada. Fue aceptado como un hecho de la vida, y sin embargo, a medida que los siglos se pusieron en marcha, las grietas comenzaron a aparecer en esta brutal fachada. Hubo momentos en que el espectáculo se alejó, cuando incluso los más ardientes defensores de la tela moral de Roma no podían negar la monstruosidad de lo que estaban presenciando. Bajo el reinado del emperador Cómodo, por ejemplo, se cruzó una línea. Comenzó a seleccionar no solo a los prisioneros de guerra como premios para sus gladiadores, sino a ciudadanos romanos, hijas de enemigos políticos, mujeres que alguna vez fueron protegidas por las mismas leyes que Commodus había ayudado a defender. Una de estas mujeres era la hija de un senador llamado Quintus Pompanes. Fue sacada de su casa, arrastrada delante de su padre,
y dada al gladiador como premio. El senador, incapaz de soportarlo, se paró en la puerta y trató de impedir que los soldados se llevaran a su hija. Su resistencia le costó la vida. Fue asesinado en el lugar. Pero la mujer fue tomada de todos modos. Fue en este momento de brutalidad que algo cambió. Por primera vez, incluso las figuras más poderosas de Roma comenzaron a sentir el peso de esta corrupción. No porque fuera inmoral, sino porque amenazaba su propio poder. La muerte del senador, la violación de su hija, revolvió algo dentro de la élite romana. En cuestión de meses, Cómodo fue asesinado. Su muerte orquestada por aquellos que una vez aceptaron silenciosamente su tiranía. Pero incluso en este momento de agitación, el sistema mismo, la cruel infraestructura de Roma, permaneció intacto. Esta no fue la primera vez que los propios ciudadanos de Roma se vieron obligados a enfrentar el monstruo de su imperio. En el año 64 después de Cristo, después del gran incendio que devastó Roma, el emperador Nerón culpó a los cristianos, ordenando ejecuciones masivas en la arena. Entre las víctimas figuran las mujeres cristianas, que son víctimas de una violencia indecible antes de su muerte. El poeta Martial, presente en estas ejecuciones, describió los horrores con detalles inquietantes. Pero incluso entonces, comenzó un turno. Parte de la multitud comenzaron a irse no en protesta, sino en silencio. No podían soportar más la degradación. Sin embargo, la maquinaria de la muerte del imperio se presionó. Sus engranajes, indiferentes a la creciente inquietud entre el pueblo, y así, los juegos continuaron. La arena continuó recorriendo las vidas de gladiadores, prisioneros y cautivos. El sufrimiento fue infinito. Era un sistema que prosperaba con la brutalidad, que floreció en el dolor de los demás, pero no estaba sin sus costos. El imperio que una vez gobernaba sin cuestionario comenzó a desmoronarse, no porque fuera débil, sino porque había olvidado cómo era la verdadera fuerza. Roma, en su infinita crueldad, había perdido su alma. Fue la misma naturaleza del imperio que llevó a su caída. La normalización de la violencia, la burocratización de la crueldad y el silencio de la disidencia conspiraron para erosionar los cimientos morales sobre los que se había construido el imperio. Al final, el Coliseo, una vez símbolo de la grandeza romana, se convirtió en lápida para un imperio que había convertido el sufrimiento humano en su moneda. Los gladiadores, los emperadores, las multitudes ya se han ido, pero las ruinas de la arena siguen en pie. Y en esas piedras, talladas profundamente en las paredes, yace una advertencia. Roma no fue deshecha por fuerzas externas, fue deshecho por su propia oscuridad, su propia normalización de la crueldad. Y en esa oscuridad encontramos el verdadero horror del imperio. Cuando la historia es despojada de sus filtros, cuando los mitos son despejados, lo que queda es una historia de poder sin control y crueldad normalizada. Y en ese cuento nos vemos obligados a enfrentar la pregunta más oscura de todos. ¿Qué sucede cuando el sufrimiento se convierte en entretenimiento? Cuando la violencia se convierte en rutina. Cuando los mejores pensadores del imperio, sus mejores poetas, sus mayores historiadores, ven en silencio mientras el mundo arde alrededor de ellos. El mayor fracaso de Roma no fue su incapacidad para conquistar, sino su incapacidad para reconocer que la fuerza sin misericordia no es ninguna fuerza. Y al mirar hacia atrás los restos de ese imperio, debemos preguntarnos, ¿cuál es el costo del poder cuando se ejerce sin conciencia? Cuando la crueldad no se convierte en una excepción, sino en la regla. ¿Qué dice de una civilización cuando sus mayores pensadores documentan el horror sin exigir cambios? Roma, al final, no cayó porque era débil, se cayó porque olvidó como ser humano. Y en las cenizas de ese imperio, nos quedamos con la pregunta embrujadora: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de que nosotros también nos perdamos?